nuevo video. En el día de hoy vamos a continuar conversando sobre las malas prácticas acerca de la interpretación del valor P y más aún sobre las pruebas de hipótesis. Aquí arriba les dejo el video de la parte 1. En primer lugar, cuando nosotros estamos interpretando el valor P, cualquier afirmación sobre la probabilidad acerca de la hipótesis nula es errónea. Afirmaciones tales como el valor P es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. Entonces, si el valor P vale 0.0001, la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera es muy chiquita, entonces rechazamos la hipótesis nula. O de forma equivalente, si el valor P es un valor muy grande, entonces quiere decir que es muy probable que la hipótesis nula sea verdadera, entonces la aceptamos. Cualquiera de esas dos afirmaciones es errónea. ¿Por qué? Porque la prueba de hipótesis, tal como la conocemos, es una herramienta de la estadística frecuentista. Y en este enfoque, los parámetros se asumen como valores fijos, constantes, desconocidos. No son variables aleatorias. Entonces, la hipótesis nula nuestra o es verdadera o es falsa. Así que la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera o es 0 o es 1. Nunca será un valor intermedio y mucho menos nunca será el valor P. Punto número 2. Cuando nosotros hayamos aplicado la prueba estadística a un conjunto de datos y hayamos tomado la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula, cualquier afirmación sobre la probabilidad de equivocarse es errónea. Por ejemplo, la afirmación de que rechazamos la hipótesis nula porque el valor P es menor a 5%, entonces el chance de equivocarse es de 5%. O afirmaciones como el valor P en ese grupo de datos es grande, entonces se acepta la hipótesis nula. Y como la potencia de la prueba es de 90%, entonces el chance de equivocarse en esa decisión de aceptar la hipótesis nula es de 10%. Cualquiera de esos tipos de afirmaciones es errónea. ¿Por qué? Porque como acabamos de decir, la hipótesis nula en un sistema de hipótesis o es verdadera o es falsa. Entonces, cuando hayas tomado la decisión de aceptarla o de rechazarla, o acertaste o equivocaste. Así que la probabilidad de equivocarse o es 0 o es 1. Si la hipótesis nula es verdadera y tú la rechazaste, entonces la probabilidad de equivocarse es de 1 porque te acabaste de equivocar. En cambio, si la hipótesis nula es verdadera y la aceptaste, entonces la probabilidad de equivocarse es 0 porque no te equivocaste. Nunca la probabilidad de equivocarse es 0,1 cuando hayas aplicado la prueba a un grupo de datos. Ahora, desde el punto de vista teórico, las pruebas estadísticas están diseñadas para que el error tipo 1 no supere al nivel de significación, que generalmente es 5%. Eso quiere decir que cuando aplicamos la prueba a 100 conjuntos de datos donde la hipótesis nula sea verdadera, 5 de esas 100 veces la vamos a rechazar erróneamente. Pero una vez que aplicas la prueba a unos datos y tomas la decisión, o te equivocaste o no te equivocaste. Ahí no hay ninguna probabilidad. Es lo mismo que ocurre cuando hablamos de que calculamos un intervalo de 95%. En la teoría, la probabilidad de que el intervalo contiene al parámetro es de 95%. Es decir, si aplicas ese intervalo de confianza a 100 conjuntos de datos, 95 de ellos va a contener parámetros. Pero una vez que hayas calculado el intervalo a un grupo de datos, o ese intervalo contiene el parámetro o no contiene. Así que nunca la probabilidad en un intervalo calculado será de 95%. Tercer tipo de equivocaciones que nos cometemos cuando interpretamos el valor P. Y eso es muy común. Solemos decir que el valor P es un indicador de qué tan compatibles son los datos con la hipótesis nula. Entonces, si el P valor es grande, aceptamos porque son muy compatibles. En cambio, si el valor P es chiquito, rechazamos porque son poco compatibles. Esta afirmación es errónea porque el valor P indica qué tan compatibles son los datos con el modelo estadístico específico, incluyendo no solamente la hipótesis nula, sino también cualquier otro supuesto teórico que se haya hecho para formular la prueba estadística. Por ejemplo, si hablamos de aplicar la prueba T de una muestra, esta prueba fue desarrollada con base en la distribución normal de las variables aleatorias y está diseñada para que la probabilidad de error tipo 1 no supere 5%. Es decir, la probabilidad de rechazar una hipótesis nula no va a ser superior a 5%, pero eso es bajo normalidad. Así que
Teóricamente hablando, si los datos se alejan de la distribución normal y aplicamos la prueba T, no tenemos ninguna garantía de que la probabilidad de error tipo 1 sea menor a 5%, puede ser más alta. Así que cuando nosotros aplicamos la prueba T a un conjunto de datos y el valor P resulta ser chiquito, al rechazar la hipótesis nula, tal vez no está indicando que la hipótesis nula no sea compatible con los datos, sino que los datos no son compatibles con el supuesto teórico. Tal vez lo que está indicando es que los datos no sean normales, pero la hipótesis nula sí puede ser compatible con los datos, incluso con un valor P pequeño. Para ilustrar eso, vamos a mostrar el siguiente ejercicio de simulación. Aquí voy a simular unos datos que provienen de la distribución Poisson. Con media 0.1 voy a simular 20 datos y voy a repetir el ejercicio 10.000 veces. Para cada grupo de datos se va a probar si la hipótesis nula de que mu es igual a 0.1 se acepta o se rechaza. Y al cabo de estas simulaciones se va a calcular el porcentaje de veces que se rechaza esa hipótesis nula, que sabemos que es verdadera ya que los datos fueron simulados de esa distribución Poisson con media lambda 0.1. Se espera que el porcentaje de veces que se rechaza la hipótesis nula sea cercano a 0.05 y vamos a ver qué ocurre. Cuando nos da ese porcentaje 0.13, muy superior al nivel de significación 0.05. Y esto es un claro ejemplo de que cuando se rechaza la hipótesis nula en un valor P, no solamente está rechazando la hipótesis nula, sino también la distribución de los datos, en este caso la distribución es Poisson, y no corresponde a la distribución normal, base de la prueba de Stewart. El cuarto error que a veces vemos en la práctica ocurre cuando estamos comparando la media de dos grupos. Piense en el estudio de efectos de algún tratamiento. Entonces tenemos el grupo control y tenemos el grupo de tratado. En ambos grupos de datos se mide el valor de una característica de interés y el objetivo es detectar si hay diferencia significativa entre los dos grupos o no. La herramienta que podemos utilizar para ese tipo de problemas bajo distribución normal puede ser una prueba de dos muestras. Pero también se ha visto que hay malas prácticas de calcular el intervalo de confianza para el grupo control y aparte calcula intervalo para el grupo tratado y compara esos dos intervalos a ver si hay traslape. Si hay traslape, entonces seguramente quiere decir que las dos medias pueden coincidir, así que no hay diferencia significativa entre los dos grupos, o sea, no hay efecto significativo. Esta es una práctica errónea porque no tiene ningún sustento teórico. De hecho, en el siguiente ejemplo de simulación vamos a mostrar un caso donde con la prueba T de dos muestras se rechaza igualdad de medias aún habiendo dos intervalos que tenga traslape. Ahora vamos a simular unos datos a partir de la distribución normal. Vamos a simular dos grupos de datos, cada uno de tamaño 50 con la misma varianza, pero con media diferente, uno con media 5, otro con media 4.2. Y vamos a probar la igualdad de las medias utilizando la prueba de Stewart para dos muestras y vemos que el valor P aquí vale 0.02. Se concluiría que las dos medias son diferentes al 5%. Por el otro lado, si calculamos el intervalo de confianza para cada uno de estos datos, veremos que tiene traslape. Para el primer grupo de datos, el intervalo confianza empieza en el valor 4.7, mientras que para el segundo grupo de datos el límite superior es 4.79. Entonces, si nosotros analizáramos los dos intervalos por separado, al ver que hay traslape, uno podría concluir erróneamente que las dos medias son iguales, pero como se vio anteriormente con el valor P, se rechaza la igualdad de las medias. Otro tipo de interpretaciones erróneas sobre el valor P o sobre prueba hipótesis es que cuando se acepta una hipótesis nula o cuando no se rechaza, entonces esa hipótesis nula es verdadera
y el valor que especifica esa hipótesis es el valor de mi parámetro. Por ejemplo, si nosotros estamos probando hipótesis nula, μ igual a 5 para un grupo de A y no se rechazó, entonces estamos diciendo que μ sea igual a 5 de ninguna manera, ya que el hecho de que no se rechazó la hipótesis nula simplemente indica que esa hipótesis no tiene tanta incompatibilidad con los datos. No está diciendo que 5 sea el único valor que puede tomar el parámetro. De hecho, seguramente si aplicas para este mismo grupo de datos otro sistema de hipótesis μ igual a 4.5 o μ igual a 5.5 o μ igual a 6 y se sigue aceptando. Es decir, para un grupo de datos se puede aceptar muchas hipótesis nulas diferentes. El hecho de que con el valor P se acepta una no quiere decir que esa hipótesis sea la más compatible con tus datos. ¿Cuál es la hipótesis nula más compatible con tus datos? Aquel que tenga valor P exactamente igual a 1. Al menos que eso ocurra, no podemos decir que la hipótesis nula que se aceptó sea la única verdad absoluta sobre nuestro parámetro. Última recomendación, y tal vez la más importante: la significación estadística no es equivalente a la significación científica. Hubo un caso en la Corte Suprema de los Estados Unidos en el 2011 donde una empresa farmacéutica fue demandada porque no reveló que uno de sus productos, un aerosol nasal, podía causar pérdida del sentido de olfato. Entonces fue demandado por no revelar ese efecto adverso. Y la empresa farmacéutica, ¿cómo argumenta que no hizo esa revelación? Porque no había encontrado suficiente evidencia estadística significativa que indicara que esa pérdida de olfato estuviera asociado con el uso del producto. Es decir, se aceptó la hipótesis nula, efecto adverso igual a 0. Entonces no divulgó ese hallazgo. Asumió que la significación estadística equivale a la significación científica. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos falló en contra de esta empresa, es decir, consideró que sí debió revelar ese hallazgo aún sin encontrar evidencia estadística significativa. Así que concluyó diciendo, no solamente la significación estadística no implica significación científica, sino que la ausencia de significación estadística tampoco indica la ausencia de significación científica. Bien, amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y este maravilloso paisaje que les traigo. Si es así, les invito a que le den un like al video y se suscriba y también se active la campanita. Chao, chao.